estás haciendo la primera proporción será 12 para 3 para 1. Luego vas a tener lo que estás haciendo recesiva, en la que vas a tener el alelo recesivo del gen, del primer gen, permitiendo la expresión del siguiente. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la proporción va a ser 9, 3 a 1. 3 a 4. Luego vas a tener los genes duplicados con efecto acumulativo, donde tú vas a tener o bien el dominante de uno o el dominante del otro con el mismo fenotipo, pero ambos dominantes te va a dar un fenotipo diferente. Y luego tienes el caso en el que tú tienes al menos un dominante que va a dar el fenotipo normal. ¿Sí? Independientemente de que sea en uno, en otro o en ambos al mismo tiempo, cuya proporción será 15 para 1. Luego en la doble recesiva, lo que tú vas a tener es la presencia de los alelos dominantes de ambos genes. ¿Okay? Necesitaría solamente un par recesivo para que se observe el fenotipo mutante. Entonces, si requieres al menos un fenotipo recesivo, uno de los dos genes recesivos, solo tienes 3 más 1, o sea 7, ¿no? En que vas a tener el fenotipo mutante. Tu proporción va a ser de 9 a 7. Doble recesivo. Doble dominante recesiva es la combinación del primer gen dominante y del segundo recesivo, en donde vas a tener el fenotipo normal. El resto de combinaciones van a ser el fenotipo recesivo. ¿Okay? Bien, entonces vamos a ver los ejercicios propuestos. El primer ejercicio dice: si se trata esta vez de un doble heterocigoto que por autofecundación da una descendencia 934. ¿Qué proporción fenotípica dará al ser utilizado en un cruzamiento de prueba? Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Aquí me está diciendo que yo voy a hacerle al heterocigoto, al doble heterocigoto le voy a hacer un cruce de prueba. Entonces nosotros tenemos dos líneas de raciocinio aquí, ¿ya? Una línea de raciocinio que dice que el heterocigoto es un doble heterocigoto. Entonces, como el doble heterocigoto le voy a llamar, utilizar los genes A y B. Listo. Luego me dice dos cosas, ¿no? Si yo realizo una autofecundación de este doble heterocigoto, voy a obtener 934. 934, eso es por un lado. Si yo realicé la autofecundación. Pero luego me dice, ¿y qué pasaría si yo realizo un cruzamiento de prueba? Ok, si yo realizo un cruzamiento de prueba, voy a tener cruzamiento de prueba. ¿Qué pasa es? Recesivo para ambos. ¿Cuántos gametos yo genero aquí? Y esto es más fácil de lo que parece, ¿no? Esto es más fácil de lo que ustedes puedan pensar. El primero es para informarte qué tipo de interacción alérgica es, nada más. Por eso nomás que te lo dice. Y luego te dice ya qué proporciones fenotípicas tú obtendrás si realizas un cruzamiento de prueba. Ok, aquí nosotros ya sabemos el tipo de gametos que obtenemos en cada caso. Desde aquí voy a obtener, ¿no es cierto? Cuatro tipos de gametos, ¿no es cierto? Porque tengo dos heterocigotos. Pero en el otro caso yo solo voy a tener un solo tipo de gametos. Ahí se simplifican las cosas. ¿No es cierto? Entonces voy a tener heterocigoto, doble heterocigoto, voy a tener homocigoto recesivo para este y heterocigoto para B, heterocigoto para I, recesivo para B, y finalmente voy a tener a ver, me dice, ¿qué proporción fenotípica? Pero yo me estoy diciendo que es 934. ¿Qué quiere decir este 934? ¿Emistasis simple recesiva?
Simple recesiva. ¿Y en qué consistía la simple recesiva? En que tiene que tener dos recesivos. debe tener, o sea, el alelo dominante de un gen va a enmascarar al fenotipo normal. El primer gen. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo el fenotipo dominante del primer gen, ¿no es cierto? Voy a tener perdón, si yo tengo, claro, el dominante del primer gen me va a dar el fenotipo mutante, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito observar, era, ¿qué cosa era este 9? Este 9 era la suma 9, 3, 4. Era, sí, así. Luego, 3, ¿qué cosa era 3? Era el primero y recesivo, ¿sí? Y luego, en el segundo, nosotros teníamos, ya, ahí es donde estaba, pues, ahí teníamos la suma de los A minúscula, que no importaba si era fenotipo dominante y doble, así. Esto era lo que constituía el par, ¿no es cierto? Que es 3 y 1. O sea, yo debo tener necesariamente el dominante de A para poder ver el fenotipo. Si yo tengo, el dominante de A, voy a tener el fenotipo, 3, 4. ¿No debería ser recesivo? 9, 3, 4, porque es el primero. Esta sí siempre es recesiva, exactamente, porque el otro era 9, era 12, 3, 1. 12, 3, 1. ¿Cierto? Entonces, esta sí siempre es recesiva, exactamente. Entonces, 9, 3, 4. 9, 3, 4 ya me está diciendo que es una epístasis simple recesiva, exactamente. Sí, entonces es este de aquí. Voy a tener que recalcular esto. Sería 9, ok. Sería este 3 y aquí tendríamos el 4, que es la suma de estos de aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que cuando nosotros tenemos el fenotipo recesivo, que nosotros vamos, el recesivo del A, es que nosotros vamos a tener el enmascaramiento de la característica, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener el fenotipo de A, el fenotipo normal, en este caso de doble heterocigoto, fenotipo normal en el caso de este heterocigoto para el primero, homocigoto para el segundo. Y solo luego tenemos el homocigoto recesivo, el fenotipo recesivo es que nosotros vamos a tener el fenotipo mutante, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trasladar de allá para aquí. Entonces, estos dos de aquí, bueno, primero, ¿cuánto es la proporción de cada uno? 9 sobre 10. ¿Cuánto me va a salir la proporción de cada uno? Claro, 1, 1, 1, 1. ¿Sobre cuánto? Sobre 4, sobre 4, sobre 4, sobre 4, ¿sí o no? Sí, porque eso es el total que yo estoy, recuerdo que estoy siempre utilizando un curso de prueba, entonces las proporciones van a cambiar. ¿Sí? Ahora, de estos un cuarto, ¿cuáles son el mismo fenotipo? ¿Cuáles son los fenotipos que nosotros tenemos aquí como el fenotipo mutante, vamos a llamarlo? Solamente aquellos que tengan Recesivos. dos cuartos. ¿cierto? O sea, Ese y el de arriba. 2 cuartos. sí, será 2 cuartos, exactamente. Y en el otro caso, y date cuenta que tú vas a tener, ok, ¿te acuerdas que tú tenías, si era el dominante de B era el color verde, si era el recesivo de B era color amarillo o algo así? Entonces, me pregunta, ¿cuál proporción fenotípica deberá ser utilizada en un cruzamiento de prueba? Ok, entonces yo voy a tener lo siguiente, voy a tener doble heterocigoto, va a ser 1, ¿sí? Heterocigoto para uno y recesivo para el otro será el otro, será 1. Mientras que yo tengo
comenzar de aquí. Entonces, ya, no, el heterocigoto, tenemos el heterocigoto para A, el recesivo para B, será otro fenotipo, ¿sí? Y luego vamos a tener el recesivo para A con heterocigoto para B sumado al homocigoto recesivo para A y homocigoto recesivo para B. Pero aquí hay una cosa, esto de aquí va a ser un cuarto, esto de aquí será el otro cuarto, ¿no? Puede ser que este sea color verde por ser B mayúscula y amarillo por ser B minúscula, pero recuerda que la A mayúscula permite la presencia de color. Y en el recesivo, aquí sí, cuando yo tengo necesariamente A minúscula, tengo la suma de estos dos, o sea, 2 cuartos. O sea, mi proporción fenotípica va a ser 1 para 1 para 2. ¿Sí? ¿Entendieron esa parte o no? Sí. Más o menos. ¿Qué es lo que no quedó claro? En la proporción. Ya, en las proporciones. A ver, primero te está diciendo que tienes un doble heterocigoto que cuando lo cruzas consigo mismo te va a dar una proporción fenotípica de 9, 3, 4. Pero tú no tienes que trabajar con ese 9, 3, 4. Ese 9, 3, 4 solo te está diciendo qué tipo de interacción epistásica existe, ¿sí o no? Te está diciendo en qué momento tú observas fenotipo de color, en qué momento no observas fenotipo de color. Y te cuenta que también tienes dos opciones de colores, ¿no es cierto? Entonces cuando te dicen 9, 3, 4, tú tienes que recordar que el 9, 3, 4 deriva. El 9 es un fenotipo en que ambos son dominantes, que debe ser, por ejemplo, la presencia de color, vamos a ponerlo. El 3 es el otro fenotipo, en que hay presencia de color, pero ahora es un color distinto. Pero ambos son coloreados, nada más que el 9 debe ser verde y el 3 debe ser amarillo, o el 9 va a ser blanco, no blanco, no, ponemos rojo, y el minúscula debe ser azul, por decir. ¿Sí? Pero el otro fenotipo es que no haya color, y para que no haya color lo que necesitas es tener el primer gen en recesividad. ¿Sí? Entonces tú vas a tener dos casos, obviamente. Aquí es recesivo el A y aquí también es recesivo el A. Entonces no importa si el B codifica para verde o para amarillo, porque no va a aparecer debido a que tienes el alelo recesivo para A. Esa es la información que te está dando. Entonces tú piensas, esto de aquí es una epistasis simple recesiva, ¿no es cierto? Porque el alelo recesivo de A es el que está impidiendo la aparición del fenotipo color normal, ¿no? En el individuo. ¿Sí? Eso es lo que debes tener en mente. Ahora te dice un nuevo caso. ¿Qué ocurre si de aquí le hago un cruzamiento de prueba? Eso es algo para que tú analices. Entonces tú dices, ya, si ocurre un cruzamiento de prueba, tienes que hacer tu cruzamiento de prueba. Lo colocas al individuo que es doble heterocigoto cruzado con uno de prueba. El de prueba tiene la ventaja que solo te va a mostrar un tipo de gameto. Entonces el cálculo se simplifica a la cuarta parte, obviamente, ¿no? Porque tú no tienes doble heterocigoto, tú tienes, ambos son recesivos por ser de prueba. Entonces el único gameto que vas a tener es el que tenga A minúscula y B minúscula. Realizas tu cuadro de Punnett, ¿sí? Necesariamente tú vas a tener estas combinaciones aquí. Esta va a ser tu F1, digamos, ¿sí? Ahora sí, ¿qué fenotipos tú vas a observar con estos fenotipos aquí? Siguiendo la regla de epistasis simple recesiva. ¿Cuáles son los fenotipos? El fenotipo te dice que cuando quiera que tú tengas recesivo para A, tú no vas a tener color, o vas a tener fenotipo mutante, o como quieras llamarlo. Entonces tú agrupas todo lo que tienen, ¿sí? Recesivo para A. Pero antes de eso, primero tienes que determinar las proporciones que te aparecen de este cruce de prueba, ¿no es cierto? Este cruce de prueba no te va a aparecer 9331, porque 9331 solamente te aparece cuando cruzas este de aquí consigo mismo, o sea, el doble heterocigoto. Pero aquí ya no estás cruzando doble heterocigoto con doble heterocigoto, estás cruzando doble heterocigoto con uno de prueba, que es recesivo para ambos caracteres, ¿sí o no? Entonces se simplifica, porque solamente te da un tipo de gameto. Si te da un tipo de gameto, las proporciones aquí naturalmente van a ser un cuarto de esto, un cuarto de esto, un cuarto de esto y un cuarto de esto, ¿sí o no? ¿No es cierto? Entonces, como tienes un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, ¿qué es lo que te toca hacer? Agruparlos por fenotipo. Aquí es donde va a entrar el raciocinio que te está saliendo de esta información aquí. Te está diciendo que cuando quiera que tú tengas el recesivo para A, ¿sí? Vas a tener el fenotipo
resultante, o sea, el que no tiene color, si quieres, o el que no tiene pelo, o el que no tiene no sé qué cosa. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que dice aquí? Encerré en cuadrado lo que tiene recesivo para A, que justamente va a ser el mismo fenotipo, independientemente de que B sea dominante o B sea recesivo. ¿Sí? Entonces, estos dos de aquí me van a dar 2 cuartos, yo te los coloqué aquí. Los otros dos, ¿qué cosas son? Ok, yo tengo dominante para A, que permite que haya lo que sea que B esté expresando, si es este color, si es pelo, si es textura, lo que no te dice qué cosa es, no te da problemas. Pero tú sabes que si tú tienes dominante de A y dominante de B, ya es un fenotipo, puede ser diferente. Dominante de A y recesivo de B. Por lo tanto, estos dos son dos fenotipos diferentes. Puede ser crespo, lacio, y puede ser que, crespo, ondulado y lacio, por decir, ¿no? Sin textura, lacio. ¿Sí? Puede ser verde, amarillo y sin color. ¿No es cierto? Puede ser crespo, lacio y sin pelo. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Está claro ahora? Este es el primer problema, ¿ya? Chicos, estos problemas sí son para pensar, porque vas a tener que entender qué tipo de interacción hay y eso te va a definir qué fenotipos encuentras en ese tipo de interacción. Y eso lo vas a tener que extrapolar al problema que te está pasando. El problema que te está pasando te dice que es un cruce de prueba. Cruce de prueba obviamente te va a dar diferentes combinaciones de genotipos. Ya no te está dando 9, 3, 3, 1, te está dando un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. ¿Sí o no? Ahora tú tienes que agruparlos dependiendo del tipo de interacción que te dice. El tipo de interacción te dice, cuando quiera que yo tenga recesivo para A, no importa si B es dominante o recesivo, siempre va a ser el mismo fenotipo, que va a ser la no expresión de lo que sea que se esté expresando. Y digo, ¿no? Puede ser presencia o ausencia de pelo, ¿no es cierto? Puede ser no textura del pelo, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Entendieron este problema o no? Sí. Que usted coloca aquí los genotipos y no coloca, por ejemplo, A mayúscula y el guión bajo. A mayúscula y guión bajo es cuando yo agrupo genotipos que representan el mismo fenotipo. ¿No es cierto? ¿Recuerdan cuando teníamos el cruce de yo tenía el fenotipo en interacción alélica, vamos a ponerle de dominancia completa? Tienes el fenotipo color negro, pero tú no sabes el fenotipo, ¿no es cierto? Porque puedes tener homocigoto dominante o heterocigoto. En ambos casos tú vas a tener siempre el color negro, ¿no es cierto? Pero en este caso eso no ocurre, porque ya te estoy diciendo que el cruce es de prueba. Entonces necesariamente tú no vas a tener un homocigoto dominante. ¿Cómo vas a tener un homocigoto dominante? Necesariamente el otro alelo tiene que ser el recesivo, porque está cruzando con prueba. Entonces, cuando haces un cruce de prueba, el otro alelo necesariamente va a ser recesivo. Entonces, no hay la posibilidad de que tú tengas dominante o recesivo, no, tú sabes que es recesivo. Entonces, el fenotipo primero tú también ya sabes ya. ¿Sí? Entonces, todos te van a salir necesariamente, sea A o B, te van a salir con un recesivo. ¿Sí? Tú solamente agrupas cuando tú tienes homocigoto dominante y heterocigoto, porque tienen el mismo fenotipo. Pero aquí ya no tengo homocigoto dominante. ¿En dónde yo tengo homocigoto dominante? No tengo homocigoto dominante aquí, porque yo realicé un cruce de prueba. El cruce de prueba ya me va a colocar un alelo recesivo en mi progenie, por ser de prueba. Pues. El hecho de que sea prueba ya me simplifica las cosas. La mejor cosa que uno le puede pasar es eso, ¿no? Bien, chicos, entonces quedó claro eso aquí. ¿No han entendido? Vamos a hacer el segundo problema ya. Si un doble heterocigoto por autofecundación da lugar a una descendencia merced. Entonces, de nuevo te estoy diciendo que hay una interacción de epistasis, pero ya es diferente ahora. Ahora es 9-7. Doble recesivo, ¿no es cierto? Ya. ¿Quién quiere resolver eso? Ya. No, pero no sé si está bien. No, pero sal, hazlo y lo verificamos juntos. Aquí las positivas que hacíamos, colocábamos epistasis doble dominante y te colocaba, si fuera mendeliano, 9, 3, 3, 1, ¿no es cierto? Eso les va a servir de guía a ustedes. Tienen que escribirlo. Eso para el lado izquierdo. Y para el lado derecho es qué te daría cuando realizas el cruce de prueba.
Puedes hasta dividir en dos tu pizarra para tratar como de ¿no? Este tipo de cosas tienen que saber. Ustedes que van a entrar ya al mejoramiento normal. Aquí hasta donde yo he llegado me falta todavía. ¿Qué es lo que me falta? Todos van a ser. Aquí ella me está diciendo los cuatro son diferentes, pero los cuatro fenotípicamente son diferentes. ¿Qué me falta aquí? Por eso te digo, tienes que colocar aquí tu proporción de vistas. Escríbelo. Ustedes pueden pensar, no, profe, ¿para qué lo voy a hacer? Lo tengo en la cabeza. Mentira, tu cabeza te engaña. Tu papel no te engaña. Cuando lo escribes en el papel es donde vas a ver. Luego es recesivo para A y dominante para B. A, B, guión. Y luego ya es doble segundo recesivo. ¿Por qué? Porque es 9, 3, 3, 1. Entonces, donde quiera que yo tenga y solamente tenga ambos dominantes, es que voy a tener el fenotipo que normal. Y cuando yo tenga o bien uno recesivo o bien el otro recesivo o ambos recesivos, voy a tener necesariamente el fenotipo mutado o sin la característica. Si mi fenotipo normal es pelo, entonces aquí será sin pelo. Si mi fenotipo normal en este caso va a ser pelo rizado, aquí será pelo lacio. Si mi fenotipo normal es pigmento marrón o pigmento de lo que sea, aquí va a ser sin pigmento. ¿Ok? Fenotipo mutado, o sea, no, lo contrario. Ya, entonces, viendo esto de aquí, trata de encontrarme qué fenotipos son iguales y qué fenotipos son diferentes. 1, 3. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Los 3 de abajo. Ya, escríbelo así, así. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Por un lado, lo ideal hubiera sido como que ella esto lo coloque como aquí a la izquierda, y esto de aquí lo pasaba aquí. Porque ahí tú hacías como esto de aquí, y escribía, ok, esto es lo que el problema me dice, y esto aquí es lo que yo voy a encontrar. Pero ya, ok, vamos a hacer de cuenta que esto de aquí viene para aquí, ¿no es cierto? Entonces lo voy a borrar así. El 4/4 no hay necesidad de colocar. Aquí todavía ella recién está finalizando, está en 3/4 de la respuesta. Me falta 1/4 de la respuesta, la final de la respuesta. ¿Qué sería? Entonces tienes que agruparme cuáles son el mismo fenotipo. Si yo junto este y este son el mismo fenotipo, este y este son el mismo fenotipo, solo este es un fenotipo, esto y esto, entonces escríbelo. He hecho un cruce de qué? De prueba. Un cruce de prueba, y el cruce de prueba necesariamente me va a colocar un alelo recesivo en mi genotipo. ¿Sí? No puedo tener homocigoto dominante y heterocigoto en el mismo fenotipo. Uno para tres, exactamente. 1 para 3. Me va a ser el 1 va a ser el fenotipo normal y los otros 3 van a ser el fenotipo mutante. No, ¿ya vieron, chicos? No se trata de ir en piloto automático, se trata de pensar, de aplicar eso que tú ya conoces a la situación nueva que estás encontrando. ¿Por qué? Créanme que esto ustedes lo van a hacer cuando vayan al campo a trabajar. Ustedes van a trabajar en algún momento con gatos, con perros, van a irse al campo a trabajar con ganado. De repente van a querer hacer un proyecto de mejora de producción de lana, de vicuña, o la lana de alpaca, que creo que es la que se cotiza como no sé cuántos $1000 por cada kilo de lana. Entonces, obviamente, al productor le interesa tener una población de alpacas que produzca el doble o el triple de lana de lo que te produce, sin bajar la calidad. Entonces, ustedes van a estar ahí. O sea, se puede ganar plata con esto, pero tienen que aprender a hacerlo bien, pues. Tienes que aprender a realizar tus cruces y determinar el genotipo de tus individuos. Si no lo haces, eres pobre porque quieres. La oportunidad se está dando aquí. Ya, el tercer problema. Ese es el más fácil, inclusive. Ya voy a borrar el primer problema, vamos con el tercer problema. El primer problema sí no lo entendió, ¿no? ¿Le quedó claro? ¿Le quedó claro? Voy a borrarlo. A ver, ¿quién hace el tercer problema? ¿Quién se anima a hacer el tercer problema? Es más fácil inclusive, es al ojo. Por eso yo les dije todo, al ojo. Problemas 1 y 2 sí tienes que escribirlo para poder juntarlo y sacar tu proporción. Ok, pero en el 3
más largo el texto, es más simple la respuesta, es más rápido, es más viendo. Es más viendo. Ni siquiera estoy viendo problema, ustedes lo están viendo ya. Que no sabes cuál es, entonces busca en tu clase, en lo que has anotado, ¿a qué se parece? Se divide 182, 59, 89. Ya, a ver, ¿quién sabe? Tercer problema, una variedad de pimientos de fruto pardo fue cruzada con una variedad de fruto amarillo, o sea, pardo y amarillo se cruzaron acá. En la F1 me pareció todo de color rojo. ¿Sería 934? Ajá, ya me están dando, ¿no? Porque 934. cuando la planta de la F1 de color rojo dieron lugar a la F2, se tuvieron 182 plantas rojas, 59 pardas y 81 de fruto amarillo. Determinar con esa información qué tipo de herencia gobierna el color del fruto de esta variedad de pimientos. Ok, ya me están dando números. ¿Qué yo hago con los números? Primero los redondeo. O sea, me dice, en la F2, yo escribo aquí, ok, F2, obtuve 182 rojos. Y luego obtuve 59 pardos. Y 81 amarillo. Esto nos va a confundir, pero no se hagan bolas. Piensen como Mendel. Recuerden que cuando nosotros tuvimos la clase de Mendel evaluó durante 10 años los cruces que él hizo con las alberjas. Y cuando él hacía los cruces, él no tenía una o dos plantas, él tenía 3001, 2998, ¿no es cierto? Obtenía 6057. ¿Qué son esos números? Tú tienes que redondearlos. Entonces, ¿cómo yo redondeo? Bueno, si yo tengo 182, ¿a cuánto lo redondeo? A 180. Si yo tengo 59, ¿a cuánto lo redondeo? ¿50? 60. Y si yo tengo 81, ¿lo redondeo a 90? 80. ¿No es cierto? Si yo elimino el 0, tengo 18, 6 y 8. ¿Puedo simplificarlo más? Sí lo puedo simplificar. ¿Qué hago? Le saco la mitad, ¿no? La mitad es 9, la mitad 3 y la otra mitad aquí será 4. Ah, qué maravilla. Y si yo paso 9 para 3, para 4, ¿en dónde yo observé esto? Simple recesiva. La 934 es simple recesiva, ¿no es cierto? Es justamente lo que hicimos en el primer caso, pues. Sí. ¿No? Simple recesiva. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Y esto, con la práctica, tú lo vas a hacer mentalmente, ¿no? Porque dices, ok, 180, 60, 90. Es 18, 6, 9. La mitad, 9, 3, perdón, 18, 6, 8. 18, 6, 8. La mitad será 9, 3, 4. 9, 3, 4, simple recesiva. Determinar con esta información qué tipo de herencia gobierna el color del fruto de esta variedad de pimientos. Simple recesiva. Epistasis, simple recesiva. ¿Ven? El texto es más grande, muchas veces se le hace para confundir, pero no es para confundir, es porque ese tipo de cosas ustedes van a encontrar cuando vayan a trabajar. Bien, entonces esta resuelta el tercer problema. El cuarto problema dice las gallinas, las razas de gallinas Silke, Wyandotte y Leghorn son de plumaje blanco. En el cruzamiento de Wyandotte por Leghorn, a ver, espera, explico los resultados. La F1 fue blanca y F2 se le dio una proporción, 13 blancas, 3 coloreadas. Y a 13 blancas, 3 coloreadas, ¿qué me está diciendo? Es epistasis doble, en que una tiene que ser dominante y la otra tiene que ser recesiva, ¿recuerdan? Doble dominante recesiva es en la 13-3. Cruzamiento de Wyandotte por Leghorn, la F1 fue blanca, toda la F1 fue blanca. Y la F2 se agregó una proporción de 13 blancas. Cruzamiento Wyandotte por Silke, la F1 fue coloreada y la F2 se agregó una proporción de 7 blancas y 9 coloreadas.
explico los resultados. La proporción. Ya, este de aquí, yo recuerdo haberlo hecho, y cuando yo lo hice, llegué a una incongruencia. Entonces, este problema de revisarlo con el profesor Sergio, porque a mí me parece que hay un dato que está afectando, porque da unos resultados ambiguos. Ese problema lo vamos a dejar para después, ¿ya? Luego lo podemos ver durante la próxima clase. Vamos a ver ahora lo que son interacciones higiénicas y no epistáticas. Ok, ¿qué cosa es? Si vamos a hablar de no epistático, primero tenemos que recordar qué cosa es epistático. ¿Qué es epistático? Enmascarar. O sea que cuando yo tengo un fenotipo normal, sea color, sea presencia de cabello, sea textura de cabello, sea lo que fuera, el mutante va a ser la no presencia de esto aquí. O sea, el no color, la no textura, el no pelo, el no depósito del pigmento del pelo, como vimos en el caso del labrador o del caballo. ¿Ok? Entonces será el enmascaramiento del carácter. ¿No? Bien, entonces, si nosotros hemos visto la interacción epistática, en que tenemos un fenotipo normal y un no fenotipo, o ausencia de fenotipo, en este caso vamos a estudiar los genes que interactúan no para enmascararse, sino para colaborar uno con el otro. En este caso vamos a ver las interacciones génicas no epistáticas. ¿Ya? Entonces, este tipo de interacción es una interacción colaborativa que existe. Ya no es una interacción epistática. Epistática ya lo dejamos atrás. ¿Sí? En la epistática tenemos la no aparición del carácter por la presencia de unos alelos de A o de B, o de ambos de A o de ambos de B, o porque es dominante o recesivo, sí. Pero tenemos la presencia o ausencia del carácter. En este caso, nosotros tenemos sí la presencia del carácter, pero tenemos varias categorías diferentes. Entonces, interacciones génicas no epistáticas. Si son no epistáticas, en esta interacción génica, los dos loci aportan, o sea, colaboran para el carácter. Y dependiendo de sus alelos, vas a tener categorías fenotípicas diferentes. En este caso, yo voy a tener 4 categorías fenotípicas diferentes. ¿Sí? Va a tener forma, sí va a tener forma, pero no va a ser el enmascaramiento de una porque está la otra, no. Va a ser la suma de una con otra, te va a dar un fenotipo, la del alelo recesivo de una con el dominante de otra te va a dar otro fenotipo, la del dominante de una con el recesivo con otro te da otra, y la de los dos recesivos te va a dar una cuarta categoría fenotípica, una cuarta fenotipo. Entonces, determinación del tipo de cresta de la gallina es el ejemplo más común. Entonces, un día ustedes se van al mercado y se ponen a contar todas las gallinas que tienen su cresta y a ver qué cresta tienen, ¿no? Entonces, tienes la cresta tipo nuez, que es esta de aquí, ¿sí? Una cresta que parece un moicano, que es tipo guisante, la otra que tiene una colita, ¿no? Que es tipo roseta, y la otra ya que es en forma de sierra, ¿sí? Cresta aserrada, simple, ¿sí? 9331. Entonces, ¿en qué caso tú tienes la en forma de nuez? Cuando tú tienes el dominante, ¿sí? Dominante de ambos fenotipos dominantes. Cuando tienes el fenotipo del primer gen dominante va a ser este fenotipo, ¿sí? Tipo alberja. El tipo roseta es cuando tienes el segundo fenotipo dominante, y cuando tienes ambos recesivos no es que no vas a tener, es que sí vas a tener, pero es una cuarta categoría fenotípica que está cerrada. Bien, entonces recuerden, esta interacción no es enmascaramiento del fenotipo, no, es colaborativo, ¿sí? Ambos contribuyen dependiendo de sus alelos, y como resultado vas a tener 4 fenotipos diferentes, pero siguiendo la misma proporción de 9, 10, 3, 1. ¿Ok? Entonces, eso es interesante. Si, por ejemplo, y desde aquí ya les digo, ya, si ustedes, por ejemplo, piensan en un trabajo de tesis, pueden trabajar con esto tranquilamente. O sea, pueden ir a una granja y solamente observar y decir, ok, esta característica, la lana, el largo de la lana, o la textura de la lana de la alpaca, ¿no? O te pones a ver otro tipo de ganado o de animales, trabajas con perros, por ejemplo, o trabajas con gatos. Puedes, por ejemplo, tratar de determinar si el patrón de la leucemia felina, ¿no? Que es algo que estoy trabajando,
tiene un tipo de herencia mendeliana o no mendeliana, si hay varios genes o pocos genes involucrados, observando solamente a los fenotipos, ¿no? Tú tienes que asignar los fenotipos, presencia o ausencia de leucemia, ¿no? ¿Quiénes son los parentales? ¿Quiénes no lo tienen? Entonces tú puedes hacer, ya desde ahorita puedes pensar en un trabajo de tesis que involucre solamente observar. No tienes que hacer experimentos. Y de acuerdo a las proporciones que tú obtengas, realizando los cruces o averiguando los cruces que se han realizado y las camadas que se han obtenido, tú ya puedes sacar ya qué tipo de interacción génica o alélica estás observando. ¿Sí? Eso sería interesante, ¿no? Entonces hacen ya su búsqueda bibliográfica y da un excelente trabajo, yo creo. Desde ahorita ya podría ir planteando un proyecto de tesis, así le llego con la tesis hecha al final. ¿Sí? Y esto es interesante, ¿no? Porque es bonito ver cómo estos caracteres son transmitidos y cómo interactúan entre ellos. Bien, interacciones que ya, lo mismo, pero con otra de otra manera, ¿sí? Como el cuadro de Punnett. ¿Qué otro ejemplo nosotros tenemos? El cruce de los pimientos. Pimientos es algo que todos nosotros consumimos. Entonces, tenemos, ¿no?, estos dos pimientos en doble dominante, excesivo. Entonces, cuando tú cruzas estos dos, lo que vas a tener es un doble heterocigoto. Va a salir todo bien, te va a salir todo rojo, ¿sí? Pero luego vas a tener, ¿qué cosa? Si tú realizas una doble fecundación, o sea, una F1 como una F1, vas a tener ahora una variedad de colores, ¿sí? Y esta variedad de colores te da rojo, el color melocotón, naranja y color crema. ¿Sí? En realidad no se trata porque el crema, por ejemplo, por ser recesivo no tiene color, no, es colaborativo, los alelos recesivos están dando este color, ¿no? Entonces, lo que tú estás observando aquí es, de nuevo, interacción no epistática, ¿sí? Hay contribución, como dice aquí. Los dos loci aportan para el mismo carácter. Lo mismo, ¿no? Rojo, amarillo, marrón y verde. Sí, capsulado. Bien, eso sería interacción génica no epistática. Ahora vamos a ver el siguiente caso, interacción génica aditiva. Esto es un poco diferente a lo que ya hemos visto. ¿Por qué? Hasta ahorita nosotros hemos visto cuántos genes. ¿Cuántos genes hemos visto en todos los casos? Hemos visto cuántos genes, 3, 4, 5, 1. Hemos visto 2 genes hasta ahorita. 2 genes interactuando, ¿no es cierto? A y B, N y K, C e I, ¿no es cierto? 2 genes. Y ahora vamos a ver cuántos. Vamos a ver los casos en que las características fenotípicas están determinadas por más de 2 genes. Ya no podemos más observar o tratar de estudiar que si 2 genes, no, ahora nosotros tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 genes para la característica. Y en ese caso, aquí nosotros vamos a observar si definitivamente, primero, la presencia de varios genes. Segundo, los genes no interactúan de manera epistática, sino de manera de nuevo colaborativa, aportan. Y cada alelo aportará un poquito. Entonces, lo que tú vas a tener es ya no categorías fenotípicas discretas, blanco o negro. Ya no vas a tener rojo o azul. No, ahora vas a tener una gama, ¿sí?, de intervalos. Vas a tener blanco, blanco humo, blanco un poquito gris, gris oscuro, gris más oscuro, negro. Cuando tú tienes eso, estamos frente a un fenotipo de carácter cuantitativo, ¿sí? Y recuerden ustedes que el carácter cuantitativo tiene como característica el poseer una variación gradual de fenotipos, ¿no es cierto? Y eso está dado por la presencia de varios genes, ¿ok? Entonces, estos caracteres presentan variación continua, una serie gradual de fenotipos, ¿sí? Y este tipo de interacción génica es importante, ¿por qué? Porque justamente es la responsable por los caracteres que tienen importancia económica en producción animal. Por ejemplo, la cantidad de la leche, la calidad de la carne, prolificidad, o sea, cuántas crías da,
el número de huevos en las gallinas, está determinado por más de 2 genes. Y estos genes no enmascaran uno al otro, simplemente colaboran uno con el otro. ¿Ok? Estos caracteres están en muchos genes cuyos efectos individuales no son diferenciables de ellos, ¿sí? Y no exhiben relaciones mendelianas. Recuerden, relación mendeliana es dominancia completa, ¿sí? Genética cuantitativa. A partir de ahorita nosotros estamos entrando ya al campo de lo que se llama la genética cuantitativa, porque los caracteres que estamos evaluando son cuantitativos. Cuantitativo se refiere a variaciones graduales fenotípicamente hablando. Si yo te dijera, el carácter del color de la flor es rojo y blanco, ¿será un carácter cualitativo o cuantitativo? Cualitativo, porque dices, ¿cuál es rojo y cuál es? Pero si yo te digo, existe una población en la que yo tengo plantas que tienen color rojo, otras que tienen un rojo medio rosado, otras que tienen rosado, otras que comienzo a describir como hasta 6 categorías fenotípicas dentro del color de pétalos. ¿Qué sería? ¿Cualitativo o cuantitativo? Que sería cuantitativo, porque estoy observando una variación gradual de fenotipos. Si yo te digo planta, una población de plantas, una parcela que tiene población de plantas altas de alrededor de 1 metro de altura y las otras tienen plantas bajas de 30 centímetros o alrededor de 30 centímetros. ¿Qué sería? ¿Cualitativo o cuantitativo? Cualitativo, altas y bajas. Y si yo te digo, no, representa una población heterogénea en que hay poblaciones, hay plantas de 1 metro, otras de 90, otras de 50, otras de 30, otras de 20, es heterogéneo, es cuantitativo. ¿Ok? Variaciones graduales. La estatura de las personas es un carácter cuantitativo. Bien, ¿por qué? Porque todos los genes y sus alelos contribuyen con un poquito, entonces ese un poquito se ve reflejado en un poquito del fenotipo, ¿me entiendes? Entonces, estatura, 1,60 m, 1,61 m, 62, cada gen, de los varios genes que intervienen para la estatura, aporta un poquito, y ese un poquito no es diferenciable uno del otro, porque a la escala en la que tú estás midiendo, tú no sabes qué gen interactuó para tener la diferencia de 1 centímetro, ¿no? Entre alguien que mide 1,60 y 1,61. ¿Sí? La genética cuantitativa es la que se encarga de su estudio. Como tú hablas de genética cuantitativa, ya no puedes hablar de individuos, ahora tienes que hablar de poblaciones. ¿Sí? Entonces, el objetivo del mejoramiento animal es utilizar la variación genética mencionada para incrementar la producción, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de aquí nosotros hablamos de la herencia poligénica. ¿Qué estamos observando aquí? Estamos observando, ojo, yo ya te he dicho ya que es de más de 2, o sea, mínimo vamos a observar 3 genes. ¿Sí? Entonces tenemos 3 genes aquí que codifican para el color de la flor. ¿Sí? El gen A, el gen B y el gen C, pero ambos van a tener su dominante o recesivo. Todo bien, ahí sí, ¿por qué? Porque solamente puede recibir o uno u otro, ¿no es cierto? No debes tener un dominante o un recesivo. ¿No? Ahora, imagínate si cada uno de estos genes tuviera realismo múltiple. O sea, si tienes varios alelos, ¿me entiendes? Ahí sería absurdo, ¿no? Porque tienes el A minúscula, el A mayúscula más, el A mayúscula menos, el A minúscula, ¿me entiendes? Si tuvieras varios alelos de herencia, polimorfismo, que hemos visto hace 2 clases atrás, ¿recuerdan? Alelismo múltiple, se complicaría más todavía, ¿no? Pero aquí estamos asumiendo que solamente hay 2 alelos por cada gen. Estamos hablando de 3 genes que no son epistáticos, ¿sí? Entre cuyos alelos no hay relación de dominancia o recesivo. De hecho, aquí yo no puedo llamarle dominante o recesivo porque no lo son, ambos aportan, ¿ok? Solamente que para hacerlo simple, estoy representando la minúscula como, si son recesivos de inclusive otro color, y la A mayúscula como negro. Entonces, si tú tienes el cruce o una fecundación, ¿sí? De esta línea de esta planta, para cuyo color nosotros tenemos 3 genes involucrados, no 2 genes, no 1, tenemos 3 genes, cada uno con sus 2 alelos, tú vas a tener toda esta combinación posible, ¿sí? En la que tú vas a tener, por ejemplo, todos los alelos rojos me van a dar como resultado solamente flores rojas, y todos los alelos de color negro. Recuerden, yo estoy realizando un primer cruce de los parentales, me da un F1, y la F1 lo estoy autofecundando, ¿no es cierto? Entonces, si yo autofecundo esta F1, voy a obtener toda esta gama de combinaciones, ¿sí? Entonces, si yo realizo y obtengo, ¿no?, una autofecundación, habrá un momento, un extremo en que yo obtenga
todos los alelos rojos y todos los alelos negros para un lado. Y en el intermedio voy a tener las diferentes combinaciones. Habrá un momento en que yo tenga en el individuo de la F2, ¿sí? Ese individuo teniendo 5 alelos rojos y uno negro. En la siguiente categoría, el individuo va a tener 4 alelos rojos y 2 negros, 3 rojos y 3 negros, 2 rojos y 4 negros, y 1 rojo y 5 negros. O sea, vas a tener una graduación. Recuerda que estos genes, no, de nuevo, estos genes tienen alelos que no son dominantes o recesivos. ¿Sí? Se ha colocado en mayúscula y minúscula solamente para decir que son 2 alelos y a cada uno se le ha asignado un color. El efecto aquí es colaborativo, ¿sí? Es colaborativo. Entonces tú vas a tener, si te das cuenta, una graduación de colores, dependiendo de cuántos alelos tú tienes de uno o del otro. ¿Sí? Esto es lo que se quiere representar. Te estoy hablando de 3 genes porque ya estamos hablando de interacciones aditivas, o sea, poligenia, ¿sí? Herencia poligénica, o sea, poligénico, ¿qué quiere decir? Más de 2 genes, 3, 4, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo aumento o si observo que un carácter ya no está determinado por 3, sino por 4 o por 5 o por más genes? Lo que yo voy a tener es comenzar a observar, es una distribución normal. Estamos hablando de población ahora. Es más, ni siquiera estamos hablando de población aún, estamos hablando de una familia, ¿sí? Pero una familia que obtiene crías numerosas, ¿no? Una F1 bastante numerosa. Entonces, lo que tú vas a observar es siempre una tendencia. Bueno, si tú tuvieras solamente un gen, ¿sí? Vas a tener, ok, tú sabes, ¿no? Si tienes 2 heterocigotos, vas a tener un homocigoto con A mayúscula, no voy a decir dominante recesivo, ¿sí? Heterocigoto, y el homocigoto para el otro, para la A minúscula, que no es recesivo, ¿ok? Porque no estamos hablando de dominante ni recesivo, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, 5 loci, 5 genes, perdón, 2 genes, ¿sí? Vamos a tener definitivamente, vamos a tener esta distribución de aquí, ¿sí? No la he llegado a ver exactamente, pero a medida que nosotros vamos aumentando la cantidad de genes, lo que nosotros vamos a tener van a ser más categorías fenotípicas, que van a estar gradualmente cercanas unas con las otras, dependiendo de la combinación de alelos, ¿sí? Entonces, ustedes se dan cuenta de la tendencia, ¿no? Mientras más genes, más categorías fenotípicas intermedias voy a tener, ¿cierto? Hasta llegar a esta distribución solamente en una generación, una F1, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la explicación que te permite verificar lo que se le puede dar a las características que tú observas y que son graduales en una determinada especie. Por ejemplo, la estatura, ¿sí? Por ejemplo, la pigmentación de la piel. La pigmentación de la piel, en el caso de los seres humanos, hay hasta 7 tonos. Si son 7 categorías, eso indica que hay 3 genes involucrados, ¿ok? Eso lo vamos a ver dentro de poco, expresión génica. Bien, entonces, hasta aquí han comprendido la herencia poligénica, hemos entendido interacción génica no epistática, hemos entendido interacción génica no epistática, ¿sí? Y ahorita estamos viendo interacción génica aditiva. No hay dominancia, no hay recesividad. Eso es donde estoy expresando 2 alelos por cada gen, pero en interacción génica aditiva yo tengo poligenia, o sea, más de 2 genes. ¿Sí? Herencia poligénica. Bien. Ahora, expresión génica. Penetrancia y expresividad. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos porcentaje individual con un fenotipo determinado dado su genotipo, ya, en este caso, cuando nosotros hablamos de herencia poligénica, nosotros podemos tener 2 características al respecto del fenotipo, ¿sí? La penetrancia, en la que, como dice ahí, es el porcentaje de individuos que necesariamente va a expresar el fenotipo de acuerdo a su genotipo, ¿sí? ¿Y por qué se da esto? Justamente porque como
cuando tenemos la expresión de varios, la presencia de varios genes, los caracteres cuantitativos, mejor dicho, los caracteres son cuantitativos, dependen en muchos casos de la interacción con el medio ambiente, y esa interacción con el medio ambiente es lo que te va a dar justamente la presencia fenotipo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el peso. Usualmente tú vas a tener un genotipo asociado al fenotipo que estás expresando, pero si tú comienzas a tener una interacción con el ambiente un poco exagerada, por ejemplo, en el caso del sobrepeso, tú lo que vas a tener es una interacción con el medio ambiente exagerada en el sentido de que vas a comer mucho, ¿no es cierto? Y eso te va a llevar entonces a una alteración del fenotipo, ¿no es cierto? Entonces vas a tener un fenotipo que no corresponde al genotipo. ¿Por qué? Porque tu interacción con el ambiente está modificando ese fenotipo. Entonces, en ese caso hablamos de penetrancia, ¿ok? Y al mismo tiempo vamos a tener la expresividad, ¿sí? El grado de intensidad con que se expresa un genotipo. La expresividad se da en una población en diferentes intensidades. Y la penetrancia te dice cuántos individuos presentan verdaderamente, es un porcentaje, cuántos individuos presentan verdaderamente el fenotipo asociado al fenotipo que ellos tienen presente. ¿Ok? Bien, ¿qué otro tipo de expresión génica nosotros vamos a observar? Los genes letales. Esto ya lo hemos conocido, ¿no? Son alelos cuya presencia determinan son deleterios, determinan la no supervivencia del individuo. No solamente están asociados a la letalidad, y esta letalidad ocurre muchas veces en el estadio embrionario, o sea, ocurre fecundación, pero ni bien comienza a desarrollarse el embrión, comienza ya a tener fallas en su propio desarrollo, lo que lo lleva a no sobrevivir, a no realizar sus funciones básicas. Por ejemplo, un gen que tiene, como les decía, de repente un gen que falla, un alelo que es deficiente en la glicólisis. Entonces no vas a tener energía, no va a ser viable, no va a sobrevivir, ¿no? Gen letal. O puede ocurrir que el individuo nazca, pero con deficiencias graves, en cuyo caso tú vas a tener una disminución del poder adaptativo, ¿no? Sobrevivir o reproducirse. O sea, si no es un gen letal, ese gen te va a causar entonces una seria discapacidad o una seria falta de adaptación, en cuyo caso ya no es letal, es deleterio. ¿Bien? Por ejemplo, el pelaje en los ratones, ausencia de clorofila en maíz, por ejemplo, ¿sí? O sea, mutaciones, como lo habíamos visto en la clase de mutaciones existen, no es que sean buenas o malas, ¿no? El problema es qué efecto causa en la proteína. Entonces, si tú tienes una mutación que te lleva a tener una clorofila deficiente o una clorofila que simplemente no es verde, el simple hecho de que ya no sea verde ya le va a impedir captar la energía luminosa, porque es a través de esa coloración que capta justamente la energía luminosa para la fotosíntesis, ¿no? En fin, genes letales, por ejemplo, en este caso se muestra que la homocigosis dominante del gen Y resulta en un fenotipo muerto, ¿no? Entonces es un gen letal. Y finalmente tenemos el caso de la pleiotropía. ¿Qué cosa es la pleiotropía? Cuando es lo contrario de tener una característica, por ejemplo, estatura, determinada por varios genes. Aquí lo que tú tienes es un gen con diferentes fenotipos, ¿sí? Por ejemplo, ocurre cuando un gen tiene más de un efecto fenotípico. Por ejemplo, el gen mirlo en perros, cuya presencia en algunas razas origina animales de manto casi blanco. Ok, ya tenemos color de piel. Ojos azules, ese es otro. Pequeños ausentes. Hipoacusia, tercer fenotipo. Ya vemos tres fenotipos, ¿sí o no? Vamos el color del pelaje, el color y tamaño de los ojos, capacidad de audición y a veces esterilidad. Cuatro fenotipos asociados a un solo gen. ¿Cuál gen? El gen mirlo. ¿Sí? Por ejemplo, la anemia falciforme. La anemia falciforme nos produce el fenotipo, ¿qué se llama? El eritrocito en forma de hoz. ¿Pero es el único fenotipo? No, porque ese fenotipo en forma de hoz
indica que tu capacidad de transportar oxígeno se ha disminuido, por lo tanto la persona va a presentar ¿qué cosa? Raquitismo. ¿Sí? Ese es otro fenotipo, ¿no? Va a presentar anemia, que va a llevar a raquitismo, daño cerebral, ¿sí? Fallo cardíaco, debilidad física, función mental disminuida también, neumonía, reumatismo. O sea, tienes un montón de fenotipos solamente por un fallo en ese gen. En ese caso, estamos hablando de polifenia, fenia de fenotipo, muchos fenotipos, ¿sí? Y este será el caso de la anemia falciforme, ¿no? La anemia falciforme está causada por una mutación que me hace cambiar una valina a un ácido glutámico en la estructura de la hemoglobina. Por lo tanto, la hemoglobina no adquiere más su forma globular, ahora adquiere una forma como alargada y se junta una con la otra formando como agujas dentro del eritrocito. El hecho de que forme agujas dentro del eritrocito deforma el eritrocito, que debería ser de forma disco bicóncavo, lo hace de forma alargada. Entonces el eritrocito mismo ya no puede tener sus propiedades